Muy buenas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en faena con una de las herramientas más potentes y a la vez peor entendidas del trading, el Average True Range, o como lo conocemos todos, el ATR. Vamos a ver cómo este indicador, que nos dejó una auténtica leyenda, puede cambiar por completo la forma de gestionar el riesgo. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Tener una operación que va perfecta y de repente un latigazo del mercado te saca fuera justo antes de que el precio se vaya en la dirección que esperabas. El gran reto no es solo acertar hacia dónde va el precio, sino sobrevivir a sus vaivenes. Para eso hace falta medir esa volatilidad de forma objetiva. Y aquí es donde entra en juego el ATR. Creado allá por 1978 por el mismísimo J. Wells Wilder, sí, el mismo genio que nos dio el RSI y el Parabolic SAR. Lo primero y más importante que hay que entender es que el ATR no te va a decir si el precio va a subir o a bajar. Pensemos en él como un termómetro de volatilidad. Nos dice si el mercado está caliente, con mucho movimiento, o si está frío y calmado. Vale, vamos al lío. Para entender el ATR de verdad, primero hay que entender de qué está hecho, su ingrediente principal, el rango verdadero o True Range. Es un cálculo mucho más inteligente que simplemente restar el mínimo al máximo de una vela. Y ahora mismo vamos a ver por qué. El primer componente es el más evidente, ¿no? La distancia entre el punto más alto y el más bajo de la sesión. Esto nos da el rango de movimiento que ha habido dentro de una sola vela. Pero claro, ¿qué pasa cuando el mercado abre con un salto enorme, con un gap? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El segundo cálculo mide la distancia desde el máximo de hoy hasta el precio de cierre de ayer. Esto es absolutamente crucial porque captura esa volatilidad que se esconde en los gaps alcistas, esos huecos que se producen entre el cierre de un día y la apertura del siguiente. Y para tener la foto completa, el tercer cálculo hace exactamente lo mismo, pero con el mínimo de hoy frente al cierre de ayer. Así nos aseguramos de que los gaps bajistas también queden registrados. El true range de esa vela será el valor más grande de estos tres. Así no se le escapa nada del movimiento real del precio. Y ahora el ATR. ¿Qué es? Pues simplemente coge esos valores de True Range que acabamos de calcular y hace una media móvil suavizada, que por defecto suele ser de los últimos 14 periodos. La fórmula le da más peso a los datos más recientes, y el resultado es que filtramos el ruido y obtenemos una línea mucho más estable que nos dice cuál es la volatilidad media. Bueno, entender el cálculo está muy bien, pero el poder de verdad del ATR está en cómo lo aplicamos. Ahora vamos a ver cómo usar este termómetro para tomar decisiones de trading muchísimo más inteligentes, empezando por lo más importante, la gestión del riesgo. A ver, ¿cuál es la gran diferencia? Un stop loss fijo, de un porcentaje o de X pips, es una apuesta a ciegas, es arbitrario. En cambio, un stop loss basado en el ATR es dinámico, se expande cuando el mercado está muy volátil para darle más aire a la operación y se contrae cuando el mercado está tranquilo para proteger mejor las ganancias. En una palabra, se adapta. Y la fórmula es súper sencilla. Se coge el valor que marca el ATR en ese momento, se multiplica por un factor, que normalmente está entre 1,5 y 3, y esa es la distancia a la que ponemos nuestro stop. Por ejemplo, un multiplicador de 2 nos coloca el stop más allá de lo que estadísticamente se considera ruido normal del mercado. Este es el punto clave. Usar el ATR no es solo para los stops. Es la base para poder mantener un riesgo en euros constante en cada operación, sin importar si el activo se mueve 10 céntimos al día o 10 euros. La exposición al riesgo se vuelve coherente y profesional. Mirad, esta tabla lo deja clarísimo. Imaginemos que queremos arriesgar 1.000 euros y usamos un stop de 2 veces el ATR. Si la volatilidad es baja, con un ATR de 1 euro podemos comprar 500 acciones. Pero si la volatilidad se dispara y el ATR sube a 5 euros, para arriesgar los mismos 1.000 euros, solo podemos comprar 100 acciones. El tamaño de la posición se ajusta a la baja cuando la volatilidad sube. Pura lógica. El proceso es metódico. Primero, se decide cuánto dinero se va a arriesgar. Segundo, se calcula el riesgo por cada acción o contrato, usando el ATR. Tercero, se divide el primero entre el segundo, y ya tenemos el tamaño de la posición. Y lo más importante, el punto 4. Este cálculo hay que hacerlo de nuevo para cada operación, porque el ATR y la volatilidad cambian constantemente. Pero el ATR es mucho más que una herramienta defensiva para stops y sizing. Es una navaja suiza que los traders profesionales usan para afinar sus estrategias. Vamos a ver algunas aplicaciones un poco más avanzadas. Con el ATR podemos confirmar si la ruptura de un nivel de precios es de verdad o es una trampa, proteger beneficios con un stop que persigue al precio, evitar entrar en mercados aburridos sin movimiento o fijar objetivos de beneficio que tengan sentido con la volatilidad actual. Aquí va una regla de oro muy útil para las rupturas. Para que un breakout se considere potente, muchos traders profesionales buscan que el rango de la vela que rompe sea, como mínimo, el doble del ATR de ese momento. Esto nos dice que hay una convicción muy fuerte detrás de ese movimiento.
Esta es una forma muy sistemática de usar el ATR para un trailing stop. Nos permite asegurar que la operación ya no puede perder dinero en cuanto avanza un poco a nuestro favor, y luego ir bloqueando beneficios de forma progresiva, pero siempre dejando espacio suficiente para que el precio siga su tendencia. El mercado de divisas, el Forex, es famoso por su volatilidad. Esto convierte al ATR en una herramienta no ya valiosa, sino prácticamente imprescindible. Veamos cómo adaptarlo para operar en divisas. Como se ve en la tabla, no hay una configuración que sirva para todo. Un day trader que busca movimientos muy rápidos usará un periodo de ATR más corto y un multiplicador más bajo para un stop más ceñido. En cambio, un position trader que aguanta operaciones durante semanas necesita un ATR más lento, más suavizado y un stop más amplio para poder soportar las fluctuaciones normales del día a día. Y ojo, que esto es muy importante. El ATR rara vez se usa solo. Su verdadero poder se desata cuando se combina con otras herramientas. Actúa como un filtro de volatilidad. Por ejemplo, una señal de compra de otro indicador es mucho más fiable si el ATR está subiendo, porque confirma que hay energía e interés detrás de ese movimiento. Muy bien, pues hemos cubierto bastante terreno. Vamos a hacer un resumen rápido y a quedarnos con los puntos más importantes que hay que recordar sobre el Average True Range. Primero, es un medidor de volatilidad, no es una bola de cristal que predice el futuro. Segundo, transforma el stop loss de una simple suposición a una decisión basada en datos reales del mercado. Y tercero, y esto es clave, es la herramienta fundamental para un dimensionamiento de posiciones profesional, lo que permite arriesgar siempre la misma cantidad de capital en cada operación sin importar el mercado. Y con esta idea nos quedamos. El ATR nos enseña a ver la volatilidad no como un enemigo al que temer, sino como lo que realmente es, información. Información que si la usamos bien nos puede llevar a una operativa mucho más disciplinada y consistente. La pregunta ya no es si el mercado se va a mover, sino cuánto. Y el ATR nos ayuda a encontrar la respuesta.